Buen día, Juan, ¿cómo estás? Buenos días, Sergio. Buenos días a toda la gente ahí de Neuquén. Ese tipo de mensajes, ese tipo de comunicaciones tan habituales en nuestra Patagonia, ¿te llamaron la atención hace 5 o 6 años en el medio de la ruta? Claro, yo no soy oriundo de aquí de Esquel ni de la provincia del Chubut, soy de Buenos Aires y allá la verdad que estos mensajes prácticamente son desconocidos. Y viajando por la meseta chubutense, encendimos la radio y bueno, ahí sintonizamos LU20 Radio Chubut y estaban sonando esos mensajes que para nosotros fue completamente extraño. O sea, dos personas que se estaban mandando mensajes a través de la radio que podía escuchar cualquiera. Fue claramente una sorpresa y yo como comunicador, la verdad que dije, esto me parece fantástico que en pleno siglo XXI siga funcionando de esta manera y haya tanta gente quizás conectada del otro lado. Así que automáticamente pensé, dije, bueno, esto se merece algún tipo de trabajo, un libro, algo. Juan, bueno, la experiencia nos dice en toda la Patagonia, las radios nacionales, las radios como esta, la nuestra, de amplitud modulada, han cumplido este rol de comunicación, que en muchos casos significaba que un poblador pasaba por distintos lugares recolectando los papeles que llevaba la radio en el pueblo. Y allí estaba la comunicación. Y en otros casos del pueblo se comunicaba hacia la zona rural, ¿verdad? Claro, hoy en día funciona de una manera muy similar. En el caso de Radio Nacional Esquel, lo que tiene que ver mi trabajo, existen hace prácticamente desde el nacimiento de esta misma emisora. Si bien ya hay registros en Radio Bariloche, lo que era en su momento Radio Bariloche, hoy Radio Nacional Bariloche, ya venía funcionando esta dinámica en la que quizás algún poblador que tenía que viajar tenía que comunicarle su llegada o alguna información importante a la gente que vivía en el campo, o mismo desde la ciudad le tenían que comunicar a sus familiares algo, no sé, el nacimiento de alguien, el fallecimiento de alguien, o mandar saludos nomás. Y bueno, muchas veces sucedía de esa manera, como en el campo, en muchas zonas todavía al día de hoy no existe la señal de celular, hay quien viaja a Esquel, por ejemplo, o si supongamos que no puede viajar, seguramente hay algún vecino o vecina que recopila los distintos mensajitos escritos y en ese día ya están sonando por AM 560. Pero además, Juan, esperar a la mañana temprano los mensajes, porque si no tenés mensajes para vos, podés hacer lo que quieras, no tenés problema, podés trabajar, ir a algún lado. En cambio, si estás esperando un mensaje y te llega, bueno, ahí hay un compromiso en alguna hora. Eso también tiene que ver con la actividad del hombre y la mujer de campo. Tal cual, por eso bien tempranito, 7:45, ellos ya están escuchando esa primera tanda de mensajes porque saben, por ejemplo, si el hospital está atendiendo, si lo esperan en ANSES, en PAMI, o si los va a tener que visitar a alguien o tienen que traer algo a la ciudad. Y también para recibir, como te decía, quizás malas noticias. Había un poblador al que yo entrevistaba que me dice, bueno, yo a veces sintonizo y si no escucho ningún mensaje para mí, son buenas noticias y me voy a trabajar. Claro, claro. Es justamente eso. No tengo noticias. Son buenas noticias porque estaba esperando por allí alguna mala noticia. Otra cosa, Juan, que uno ve en nuestra zona rural de la Patagonia es que hay como también una comunicación que te hace saber qué pasa con el vecino, con la vecina, con aquel conocido de otro lugar, cómo le está yendo, si tuvo familia, si no tuvo familia. Digamos, es una gran relación de afectos que se hace pública a través de la radio. Una histórica locutora de Nacional Esquela, Delia Ocampo, decía, y yo la verdad que me daba cuenta de que para ellos es como la telenovela del campo, Claro, porque se van conociendo qué es lo que le sucede a cada vecino, le pasó a fulano, a sultano, o también, por ejemplo, yo estoy al tanto porque quizás sé que mi vecino, que ahora está recibiendo un mensaje, en este momento está trabajando, entonces yo me encargo de hacérselo llegar, porque seguramente se lo pasó de largo y es importante. Así que se genera una red comunitaria, como lazos comunicacionales que son sumamente interesantes y que para ellos cuando vos conversás se les nota en la voz, en los ojos, que el vínculo con la radio AM, en este caso con Nacional Esquel, es fundamental, es clave. O sea, directamente no se pueden pensar por fuera
de la relación con la radio. O sea, la radio prácticamente creció con ellos, lleva 60 años en la zona, y bueno, Nacional Esquel, Mensajes al Poblador y la ruralidad están completamente hermanadas. Hace un tiempo hablábamos con Jorge Piccini, que también es autor de un libro sobre mensajes al poblador rural, con un registro fotográfico, sobre todo la zona de Bariloche, de la línea sur de Río Negro. Y en este caso, Juan, tu libro, que ya está para salir, no sé si incluye tanto los mensajes, sino un análisis más del tema, ¿verdad? Claro, exactamente. Las imágenes que estamos viendo ahora es parte del registro fotográfico que hizo Jorge Piccini. La verdad Exacto. fue sumamente extenso porque fueron más de 10 años de registros fotográficos y de recopilación de los distintos mensajes escritos por pobladores que tienen varias de las emisoras patagónicas, porque incluso se acercó aquí a Nacional Esquel a solicitar varios de ellos. Por ejemplo, yo cuando revisaba en su registro histórico, aparecen mensajes de la década del 70, que mantienen más o menos la misma estructura y los mismos contenidos. Pero bueno, como vos decís, Sergio, efectivamente, el libro este que están viendo ahí en pantalla es complementario de algún modo a ese otro trabajo. En mi libro, por ejemplo, no figuran fotografías y eso tiene una razón desde el campo de la psicología por la cual elegí que no figuraran fotografías. Y por otro lado, se trata de una investigación. O sea, si bien figuran algunos mensajes recopilados, la intención era más bien hacer un análisis de ese segmento radial y también de Radio Nacional Esquel, porque cuando me di a la tarea de investigar los mensajes al poblador, descubrí que no existe ninguna recopilación de su historia, de sus 60 años, y que no ha publicado nada más allá del día de la inauguración y algunos eventos técnicos de los 2000 a esta parte. Así que bueno, mi libro propone eso. Por un lado, reconstruir la historia de esta emisora que justamente el 25 de noviembre cumple 60 años, y por otro lado, un análisis profundo a partir de las voces de los pobladores, que son los protagonistas de los mensajes al poblador. Claro, Juan, hace un tiempo hablaba con Mario Novak, histórico periodista de Río Gallegos, de Radio Provincia de Río Gallegos, y Mario Novak me contó una anécdota imperdible e impactante. En el segmento de Mensajes al Poblador Rural, incluyeron en 1982, durante la guerra por la recuperación de nuestras Malvinas, incluyeron un mensaje para orientar a la tripulación de la fragata Alférez Sobral que venía bombardeada y estaba llegando a Puerto Deseado. No tenían comunicación a través de la nave, digamos, lo que trae originalmente porque estaba averiada, y con una radio pudieron sintonizar esos mensajes al poblador rural donde se le decía al capitán por el apellido, suponete Sarachu o Revestido, se le avisa que lo están esperando en Puerto Deseado. Ese era el mensaje cifrado para decirle a esa gente que venía, porque además eran mensajes que se escuchaban, esas radios se escuchaban por la flota inglesa. Entonces, el mensaje cifrado dentro de los mensajes al poblador rural desde Río Gallegos fue escuchado y se encuentra al tiempo Mario Novak, este periodista de Río Gallegos, allí en Radio Provincia, con quien venía orientando el alférez Sobral hacia Puerto Deseado, y bueno, y hacen ahí un encuentro formidable. Pero hasta ese punto los mensajes al poblador rural son un hilo conductor en la comunicación de nuestra Patagonia. En otros lugares, Juan, en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, o zonas ganaderas, la información de la cotización del mercado de Liniers a la mañana temprano, fundamental, la cotización de los cereales en los puertos de Rosario, Necochea, Bahía Blanca o Buenos Aires, también. Y te escuché a vos ahora en una entrevista hablando de que han cambiado las cosas. Por allí ahora aparece un mensaje dirigido a una persona que vaya a buscar señal. Sí, las cosas cambian, las tecnologías cambian y los usos cambian, pero quiero comentarte también algo en relación a lo que decías al contexto de la guerra de Malvinas. Esa anécdota no la conocía. Sí, yo tuve la oportunidad aquí de otras anécdotas, si se quiere,
porque en el contexto de la última dictadura cívico-militar, los mensajes al poblador también fueron auditados, fueron controlados, en ocasiones censurados, porque se transmitía a veces información que no pretendían que circulara. Por ejemplo, aquí en zona de comunidad galesa, comentaban que existió un galés que transmitía información a Gran Bretaña a través de los mensajes, entonces había que controlarlo. Algo parecido pasó con un chileno en la zona de Santa Cruz. No recordaba la persona en qué localidad, pero también circulaban distintos tipos de mensajes codificados. Y esto que vos planteás ya nació, hoy en día existe el salga a la señal en tal horario para que justamente llegue, gane altura la persona, enganche el lugar donde hay señal de celular y pueda recibir un llamado en ese momento. Pero históricamente lo que existía era, se envía carta explicativa. Digamos, piensen que Nacional Esquel hace muchos años, hasta la década del 80, era la única radio en la zona. Claro. Entonces, la mayoría utilizaba ese servicio y lo que no querían era que se enteraran de qué se trataba. Así que se les informaba, bueno, en el colectivo de hoy se les envía a tal persona la carta explicativa. Y en la carta la tenía que abrir y ahí tenía todas las indicaciones de lo que debía hacer, comprar o mandar. Hoy, con la tecnología que se ha expandido a la señal de celular, se ha cambiado y se le pide al poblador que en tal horario, por ejemplo, hoy a las 3 de la tarde, se le pide a Juan Revestido que salga a la señal y sabe que en ese horario va a recibir un llamado. Pero claro, es interesante esto porque se terminan construyendo códigos entre las personas que ellos conocen. El código más conocido, quizás más utilizado, que no siempre se puede deducir que hay detrás de él, es, bueno, se le envía a Sergio Saracho lo convenido, será abonado a su llegada. Y claro, bueno, lo convenido es un código encriptado que la mayoría de la gente sabe que se trata de algún animal, pero también puede tratarse de otro caso por conversaciones previas que desconocemos. Totalmente, totalmente. Y además, en vez de decirle a Juan Revestido que a las 3 de la tarde suba al molino o vaya hasta la loma, que es donde está la señal, que busque señal, ¿no? Los nuevos tiempos que tenemos en esta época. Bueno, Juan, el libro está en preventa, es decir, estamos ahora con la posibilidad de ya reservarlo y se supone que a principios de noviembre ya lo tendremos físicamente. Se vienen los 60 años, el 25 de noviembre, los 60 años de Radio Nacional Esquel. Efectivamente, sí, traté de acelerar un poco los tiempos para poder llegar a ese evento tan especial para la gente de aquí de la zona, que seguramente se va a celebrar con mucha alegría estos 60 años de radio en toda la región cordillerana de la provincia del Chubut. El libro que se llama Los mensajes al poblador entre Nacional Esquel y la comunicación rural, efectivamente está finalizando la impresión, estimamos que ya el día lunes va a estar en envío y esperamos que para fin de la semana próxima o principios de noviembre el libro ya esté aquí por Esquel, también va a estar en la costa de la provincia del Chubut, en Puerto Madre, en Trelew, Comodoro. Así que hasta el momento, hasta este lunes 25, estamos en preventa con un precio promocional de 1.000 pesos. Tratamos de hacerlo lo más accesible posible, sabemos un poco el contexto en el que nos encontramos. Y para quien quiera solicitarlo, se puede comunicar a través de las redes sociales. En Facebook nos pueden escribir, pueden buscar libro MAP o en Instagram escriben libro-MAP y a través de esas dos redes sociales consultan cómo pueden hacerse de este libro. Bien, bien, Juan. Bueno, a través tuyo, un saludo grande para toda la gente de Radio Nacional Esquel y también a las radios nacionales históricas de nuestra provincia del Neuquén, Chosmalal, Zapala, San Martín de los Andes, para la gente de Bariloche, también, bueno, las radios nacionales de la línea sur de Río Negro, Jacobasi, bueno, realmente invalorable el trabajo que realizan y han realizado nuestras radios AM, ¿no? Y bueno, mucho más ahora, Juan, con Internet que llegamos a todo el mundo, pero no hay que olvidar lo que ha significado la llegada por aire, la única posibilidad que teníamos a través de una radio colgada de un palo en alguna tranquera. Exactamente, tal cual. Es un poco
un homenaje a quienes han hecho la radio y la siguen poniendo al aire, y a quienes del otro lado le dan vida, porque sin oyentes, sin audiencias, sin públicos, las radios lamentablemente no serían nada. Así que bueno, es un obsequio a todo esto que este año cumple 60 años. Juan Revestido, muchísimas gracias, un abrazo grande, me tengo que volver para seguir haciendo radio. Un saludo, Sergio, para vos, todo el equipo y para la audiencia. Un gran saludo aquí desde Esquel.